Luis Donaldo Colosio para que se indulte, ¿no? Le pide al presidente de la República el indulto al que es, hasta este momento, y según las investigaciones que se hicieron, pues el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, y le pide al presidente que haya un indulto. El presidente hoy contestó en su mañanera que eso no podía ser posible, porque además también ayer la propia Fiscalía General de la República revive el caso de una forma, pues digamos, sorpresiva y no, ahorita le cuento por qué no, pero sí, digamos, un asunto escandaloso en el sentido de que un crimen cometido hace más de 30 años se convierte en uno de los temas en una coyuntura electoral que pone y le agrega un saborizante a esta elección presidencial rumbo a 2 de junio de este año. Y entonces dice y revela que hay indicios para que no se crea de que solamente hubo una persona que disparó, sino que hay otra persona que disparó y que además hay alguien que desde el poder en ese momento había cubierto o había exonerado, protegido a este segundo tirador, ¿no? A este segundo asesino. Y entonces, pues pone la mira a García Luna, y de nuevo García Luna pues tiene la conexión con Felipe Calderón, pero eso es otro tema, pero ahí está, ¿no? Esa conexión. Entonces, pues empieza ahorita a hablarse del tema que me parece que es un escándalo, es una de las notas más importantes, digamos, de la semana, es la nota de la semana, sin duda alguna, pero yo les quiero platicar sobre este caso porque más allá de lo que ya se sabe y de lo que es evidente y usted mismo vio en la propia mañanera, Luis Donaldo Colosio es un personaje que abiertamente está protegiendo a Carlos Salinas de Gortari. Y uno se podría preguntar cómo es posible que el hijo del candidato asesinado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari tenga relación con este y siga teniendo tal confianza, tal relación, tal vínculo, que incluso llega o raya en prácticamente en que Salinas, lo que Salinas opina para Luis Donaldo es tan importante y no ejerce o no hace si Salinas le dice que no lo haga. Y en todo caso, pues vemos ahí esa relación. Luis Donaldo Colosio protege a Salinas de Gortari porque, por supuesto, todas las investigaciones, si se demuestra que hay un segundo sujeto que disparó y que además Mario Aburto fue un personaje al que se le practicó una tortura, si se demuestra esto, por supuesto que le pega directamente a Carlos Salinas de Gortari. Acordémonos que en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, la Procuraduría y todas las comisiones que se crearon para investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio fueron pues fiscalías o pequeñas, digamos, células de investigación que dependían directamente del presidente de la República, es decir, dependían directamente de Carlos Salinas de Gortari, por lo que se decía desde las investigaciones oficiales eran directamente lo que se autorizaba por parte de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, si en todas estas investigaciones que hubo, en estas comisiones que pasaron de varios fiscales en estas comisiones, todas dependían de Carlos Salinas de Gortari y resulta que el personaje confeso del asesinato como además asesino confeso y único, porque las declaraciones dicen que él fue el que decidió, se levantó un día y decidió matar al candidato priista a la presidencia de la República. Esa fue la conclusión después de bastantes meses de investigación. Entonces, pues, si este asesino confeso y además solitario, único, se sabe o se comprueba que estuvo sometido a tortura, por supuesto que pone en jaque toda la investigación y pone en jaque directamente al que estaba al frente de la investigación, que en sentido estricto pues era Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, hay una intención de Luis Donaldo Colosio abierta de defender a Salinas. ¿Por qué lo está defendiendo? Bueno, es evidente el vínculo que tienen. Es evidente el vínculo que tienen como Salinas como un padre político y es evidente que hay una estima y lo que es más, que eso puede ser bueno, ¿no? Usted decide quiénes son sus amistades, ¿no?
Usted decide, cada uno es responsabilidad, porque además las amistades se deciden, a diferencia de la familia, ¿no? La familia no se decide, pero las amistades las decide uno de voluntad. Uno decide, soy amigo de tal persona, de Juanito, soy amigo de Carlitos, soy amigo de... Uno decide sus amistades. Y eso es ahora sí que problema de cada quien y es ahora sí que una cosa personal. Eso no es lo que preocupa. Lo que preocupa es que no solamente hay un vínculo familiar, digamos, y un vínculo político, sino que además hay un vínculo de proyecto. Y aquí quiero introducir mi hipótesis e introducir mi propuesta de lo que puede suceder con respecto al personaje de Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas de Gortari. La realidad es que Luis Donaldo Colosio es la apuesta del expresidente Salinas para recuperar el rumbo y el restablecimiento del régimen salinista neoliberal en nuestro país. Es un proyecto que se ha trabajado durante mucho tiempo, o sea, nada es casualidad, ¿no? Nada es casualidad, todo tiene un porqué y los hilos no se mueven solos. Siempre hay personas que están moviendo los hilos de nuestra política. Y en ese sentido, la intención de Carlos Salinas de Gortari con Luis Donaldo Colosio es de regresar, de restablecer el orden del salinismo neoliberal. Les voy a platicar mañana jueves, les voy a platicar sobre algo que es muy interesante, que está conectado con esto, porque hay algo que Carlos Salinas le dice a Luis Donaldo Colosio que me parece que es muy importante para ilustrar este hecho que estoy tocando y voy a tocar solo de pasada en este monólogo. Así que mañana les voy a contar qué fue lo que les dijo, qué fue lo que le dijo justamente Salinas a Colosio y qué es lo que piensa Carlos Salinas de Gortari, quien es el personaje que delineó el proyecto transeccional que llevaría pues su nombre y que duró desde 1988 hasta el 2018. Pero bueno, a ver, entonces lo que vemos es una defensa abierta de Luis Donaldo a Carlos Salinas de Gortari por un vínculo de amistad, un vínculo incluso pues muy sentido, familiar en ese aspecto, y además porque Luis Donaldo Colosio es parte de un proyecto y es parte del proyecto de Carlos Salinas de Gortari para restablecer el salinismo neoliberal en nuestro país, ¿sí? Entonces, advertimos desde ahora, ¿no?, que hay esa intención. Ahora, nosotros podríamos, pues, preguntarnos cómo es posible y hasta qué punto en esta cuestión de la política hay un grado de perversión y hay un grado de acciones y circunstancias macabras dentro de la propia política. Miren, cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, no pasaron ni medio año del asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando el papá de Luis Donaldo Colosio estaba grabando spots para apoyar al candidato sustituto. Y no pasó mucho tiempo tampoco para que siguiera apoyando a los candidatos del PRI en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, eso habla muchísimo de el grado de perversión que hay en la política, el grado también de manipulación que puede ejercer un personaje como Carlos Salinas de Gortari a las personas, a los allegados. Y ilustraría muy bien también cómo hay ciertos síndromes que suceden y que son reales psicológicamente, donde las víctimas están en un vínculo muy fuerte y muy íntimo con pues sus victimarios, ¿no? Y esto puede ser uno de estos casos con la parte de Luis Donaldo. La otra hipótesis que puedo tener es que, por supuesto, que la ambición, sabiendo los antecedentes, sabiendo todas las sospechas, los antecedentes son muy claros, es un crimen de Estado, es un crimen que ejecuta el propio sistema, que en ese momento estaba comandado por Carlos Salinas de Gortari, y decidir, pues, ignorarlos, porque lo importante es el proyecto, ¿no? El proyecto que ellos representan. Entonces, cualquiera de los dos, sea el caso de Luis Donaldo Colosio, porque lo siguiente sería una ignorancia completa y una ignorancia total de cómo se movieron las piezas en aquel día
de 1994, cuando cambió el país por completo a partir de ese asesinato, porque es un quiebre muy importante en el sistema político mexicano. Y en ese sentido, pues también pensar que Luis Donaldo en estos momentos ya de su vida ignora por completo todas las sospechas, todo lo que se ejecutó en ese momento, todo lo que estaba en juego en ese momento y todos los implicados en el asesinato de su padre, pues me parece muy ingenuo. Como quiera, estamos proponiendo estas tres hipótesis del por qué Luis Donaldo Colosio está con un vínculo tan fuerte, tan poderoso a Carlos Salinas de Gortari, nada más y nada menos al presidente, que en todo caso le mataron a su candidato, y en el peor de los casos para él y para su familia está con un vínculo y una alianza con el presidente de la República que mató a su padre. Entonces, cualquiera de las dos cosas también son terribles, ¿no? O sea, cualquiera de las dos cosas son terribles, es una cosa impresionante, pero llama mucho la atención que justamente volvamos a hacer como una radiografía de los personajes. Cuando yo hablaba de los empresarios monstruos, cuando yo hablaba de los políticos inhumanos, estaba refiriéndome a este tipo de acciones, de decisiones que toman estos integrantes de la política, que además con Luis Donaldo Colosio demuestra una vez más que esto no tiene nada que ver con la juventud y con la edad de las personas. La perversión del sistema político mexicano, del régimen salinista neoliberal, no tiene que ver con los dinosaurios, ¿no? O sea, se aludía a los dinosaurios, a los ancianos, a los políticos viejos que siguen teniendo ahora, bueno, pues ahí está Mario Fabio Beltrones, nada más y nada menos, ¿no? O sea, uno de los dinosaurios. Por cierto, involucrado completamente y directamente en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces, podemos pensar que esta perversión es característica de una clase política literalmente ya envejecida. Pero Luis Donaldo Colosio nos viene a revelar que esto no tiene nada que ver con la edad. Puedes tener 70, 80 años y ser un viejo dinosaurio del régimen salinista. Pero también puede ser un joven de 36, 37 años y seguir siendo con el mismo ADN del viejo de 80 años. Esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la mentalidad y con el proyecto, lo cual nos llevaría a otro gran tema, pero no es el caso. Es que hay tantos temas, ¿verdad? Pero no voy a meterme en eso. Lo que me quiero meter es que hay con Luis Donaldo Colosio un ejemplo perfecto de que el régimen salinista neoliberal tiene la capacidad de poder reinventarse y evolucionar de una manera tan eficaz y tan perfecta que puede hacerlo a través de el hijo de una de las víctimas de ese régimen. Y eso es, por donde quiera que usted lo ve, es perverso y es macabro, porque nadie se esperaría que el proyecto para que Carlos Salinas de Gortari restableciera o restablezca en este país el régimen salinista neoliberal sea a través del hijo del que posiblemente haya matado él mismo a su padre. Entonces, imagínense ustedes, ya en ese momento, ya con lo que estoy diciendo, es hasta dan escalofríos. O sea, no es poca cosa. Yo he venido hablando, y ahí están los monólogos de la perversión, de la monstruosidad de la clase política del antiguo régimen, de la monstruosidad de los empresarios del antiguo régimen. He hablado también de la capacidad del régimen salinista neoliberal a poder acoplarse, sobrevivir incluso en condiciones bastante en contra, como han sido estos más de 5 años del gobierno de la transformación, y de poder volver a la lucha como proyecto importante, como un proyecto serio, porque si usted me pregunta, ¿Colosio es un candidato o un posible candidato serio en 2030? Por supuesto que lo que les digo es sí. O sea, en la coyuntura política actual, sí. No sé en 2030 qué vaya a suceder. No sé qué vaya a pasar en 2030 para poder volver a decir que Luis Donaldo Colosio es una figura importante o seria para que regrese el régimen salinista neoliberal en 2030. Eso lo diremos tal vez, no sé si siga yo vivo, pero si sigo vivo tal vez lo podemos decir. En este momento, a 6 años de distancia, les puedo decir que sí,
que hay estas condiciones. Ahora, Luis Donaldo Colosio va a competir por una senaduría al Senado en las elecciones del 2 de junio de este año, ¿no? Es un lugar importante en donde puede tener mucha experiencia y en donde creo que cuando Salinas le dice no, bájate, no vas para 2024, vas a ir a 2030. Hay otra cosa que le dice y que le voy a contar mañana, así que no se vayan a perder resentidos mañana, porque es muy importante. Entonces, omito lo que le dice, pero sí les puedo adelantar que pues hay una plática y le comenta, no vas para 2024, vamos para 2030. Cuando le dice que se prepare, justamente, hay una cosa que me parece muy interesante. El Senado tiene unas características legislativas muy interesantes y muy importantes en donde va a poder hacer alianzas de muy alto nivel con diferentes políticos, que hay una diferencia, ¿no?, entre los diputados federales y los senadores. Cuando le pregunta usted a un político tradicional, que hay de esos políticos tradicionales hay en Morena también, y en la oposición, si usted le pregunta indistinto, no importa qué partido, ¿qué prefieres? ¿Una diputación federal o una senaduría? Pues todos van a decir una senaduría. Porque hasta en la cuestión legislativa hay ciertos niveles. Bueno, el Senado permite o le permitiría a Luis Donaldo Colosio poder tejer su alianza política que le permita ser el candidato de unidad en 2030 a la presidencia de la República. Y eso me parece que es estratégico, porque Carlos Salinas de Gortari, si algo tiene en la forma en la que teje los hilos políticos y como tejió los hilos políticos del régimen salinista neoliberal, pues fueron muy cuidadosos. Hay una diferencia entre los políticos de los políticos corruptos, vulgares e insignificantes como Alito Moreno y como Marco Cortés. Sí, es una diferencia. O sea, no podemos comparar a Alito Moreno con Carlos Salinas de Gortari. O sea, hasta dentro de la criminalidad política hay unos más vulgarcitos y hay otros mucho con más nivel, en todo sentido, en preparación, en capacidad neuronal, en cuestión intelectual y en todo lo que tiene que ver con, incluso hasta en la parte de la perversidad política que tienen. Entonces, si es un plan trazado desde Carlos Salinas de Gortari, tiene al menos una garantía de que va a poder desarrollarse de manera exitosa. El resultado no lo sabremos. Evidentemente, el resultado, si es positivo, es exitoso o es un fracaso, pues se verá en 2030. Si en 2030 le arrebatan o nos arrebatan el país de nuevo con un personaje como Luis Donaldo Colosio, usted se acordará de este monólogo y podrá decir, mira, Jonathan tenía ahí razón en que estaba en duda, pero al final, pues eso se vería en llegado ese momento, ¿no? Éxito o fracaso. Esto me parece que es importantísimo, mis queridas resentidas y resentidos, porque yo les he hablado y les he platicado, les he planteado que nuestra lucha para poder transformar el país y para seguir